Mis queridos amigos y amigas, aleluya, que el Señor esté con vosotros. Vamos a rezar juntos, vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Jesús. Ven sobre nosotros, en calma, en bondad, en silencio, en profunda oración, en gozo, en amor. Aleluya. Amén. Vamos a seguir con estas charlitas en las cuales pues vamos recorriendo el camino espiritual, que es la mayor aventura para el espíritu humano, para nuestra alma, porque es el camino desde la desunión, el conflicto, la falta de armonía, a un estado de gozo, de paz, de plenitud, de bendición, la unión con Dios. Y en ese camino estamos tú y yo. Y lo hemos, de alguna manera, tal vez un poco artificialmente, ¿no? Pero para poder entendernos, hemos hecho una serie de etapas, o de estadios, o de niveles. Y en el último estadio, pues hemos visto lo que podemos llamar el nivel de conciencia existencial, con sus dignidades y también con sus límites. Y ahora vamos a entrar en un nivel de conciencia superior, y le llamamos espiritual. Y uno puede preguntarse, pero bueno, ¿qué pasa que los anteriores no eran espirituales? Que las personas que estaban en los niveles de conciencia mágicos, míticos, racional, existencial, esas personas no tenían fe, no creían en Dios. ¿Por qué se llama espiritual a este nivel al que vamos a hablar ahora? La objeción es absolutamente válida. Y voy a poneros un ejemplo. Creo que ya conocéis esta imagen en la cual pues queremos comparar lo que es el ser humano pues con un edificio, y en este edificio pues hay pues niveles. Como veis aquí, pues en distintos colores se indican el nivel físico, el nivel emocional, el nivel mental y el nivel espiritual. Bueno, pues pongamos que una persona vive en el piso, pongamos 10. Bueno, pues esa persona evidentemente en el piso 10 pues tiene en su casa, en el fantástico piso que son estos de aquí, ¿no? Pues tiene los dormitorios, el comedor, la sala de estar, la cocina, el servicio, y también, si la persona es creyente, también va a haber un lugar, un pequeño rinconcito tal vez, o incluso, quién sabe, a lo mejor una capillita, donde la persona pues va a rezar. Y cuando quiere acercarse a Dios, pues va a ir a ese lugar. También es posible que la persona que sabe que en los pisos de arriba están los pisos espirituales, pues puede tomar el ascensor y hacer como una excursión. Una excursión. Va al ascensor, sube al piso, a los pisos 100 y pico, disfruta
de lo que allí se ve, que es precioso, pero luego después vuelve. Vuelve a su casa, que es donde él o ella se sienten seguros y cómodos. No es que no le guste lo que pasa en el piso 100 y pico, pero no está todavía preparado. Y va al piso que le corresponde, que es su casa, donde ciertamente está Dios. Hay un lugar para él, hay una capillita o un pequeño lugar de oración. Pero lo importante es que el resto del piso está organizado según la propia lógica de los niveles a los que me he referido. Si son los niveles emocionales, pues ¿qué es lo central? Pues eso, mis relaciones, las personas que son importantes para mí. En los niveles mentales, ¿qué es lo esencial? Pues tal como yo entiendo el mundo, conseguir ser importante, ser reconocido. Es decir, que estas personas, por supuesto que van a misa y que rezan, pero después que dejan la iglesia, pues se meten en la lógica del mundo. Y cuando van al trabajo, pues la lógica del trabajo les absorbe. Pongamos, por ejemplo, yo estoy viviendo aquí en una escuela, pues que el profesor o la profesora son católicos. Por supuesto que rezan y que Dios está presente en su vida. Pero cuando llegan al colegio, se meten en la barabunda del colegio con todas las obligaciones y los mítines y las clases y los follones y la política, y eso les absorbe. Y el nivel, por decirlo así, el nivel de conciencia del colegio es el que ellos respiran. La atmósfera que se vive en el colegio es la que ellos respiran. Y se adaptan, 100%. Entonces, bueno, pues si las cosas van bien en el colegio se ponen contentos, si se les critica se deprimen, si los niños en la clase pues se portan bien, las cosas son mejor para ellos, etcétera, 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 ¿no? Luego, por supuesto, luego van a ir a casa y a lo mejor antes de comer o de cenar, pues van a hacer una oración. Si se acuerdan, pues a lo mejor antes de acostar, el domingo van a ir a misa. Es decir, van a cumplir con sus obligaciones de cristianos, ¿no? Pero la vida les atrapa. La lógica de la vida, pues les consume. Por eso decimos que en este nivel, ¿no? Pues una cocina es una cocina. Y se tiene la lógica de la cocina. El dormitorio, pues es para lo que es. El cuarto de baño, lo mismo. Y sí, Dios va a estar ahí, pero en su rinconcito. En su rincón. Y yo cuando quiero rezar, pues voy al rincón y me pongo muy santo y rezo. Pero después cuando dejo el rincón, pues la vida ya es según las exigencias de la vida. ¿Qué ocurre en los pisos espirituales, ¿no? En los pisos superiores? Bueno, pues lo que ocurre es que las personas que llegan a esos pisos, por supuesto que han tenido que pasar por los otros niveles y ha habido un proceso profundo de crecimiento, de transformación, hasta llegar al nivel espiritual. Este proceso de transformación y de crecimiento es un proceso doloroso. Es un proceso que los antiguos llamaban mortificación. Un proceso de sacrificio. Qué palabras más feas, ¿verdad? Mortificación
sacrificio, frustración, pero que el objetivo es la liberación. Qué bonito, qué maravilla. Aleluya. O sea que el objetivo de la mortificación, del sacrificio, de la frustración, es la liberación. Y esto se ve clarísimamente. Por ejemplo, una persona que está a nivel emocional, ¿no? Solemos decir, es una persona, eso, muy emocional. ¿Para quién? Pues estos impulsos son absolutos. Bueno, pues esta persona poco a poco va frustrando, va sacrificando, va mortificando estos impulsos a lo largo de su educación, a lo largo de ir poco a poco subiendo hacia los niveles mentales, de manera que estos impulsos ya no son tan absolutos, ya no son tan tiránicos y están más bajo el control de la persona, lo cual hace la vida infinitamente más agradable. No solamente más agradable, diría yo, la hace posible. Imaginaros, por ejemplo, el mismo ejemplo que os decía antes, de un profesor o de una profesora que están trabajando en un colegio. Pues en un colegio donde hay mucha interacción, ¿no?, con los niños, con los padres de los niños, con otros profesores, con otros colegas, con compañeros, pues imaginaros que surgen conflictos, que surgen envidias, que surgen celos, que surgen antipatías. Bueno, pues imaginaros que el nivel emocional en el que vive la persona, si es muy alto, si es muy intenso, pues no tiene energías ni humor para trabajar. Entonces, gracias a este proceso, ¿no?, de frustración, de sacrificio, de mortificación, que la persona ni se da cuenta que lo está haciendo, pues gracias a eso la persona puede controlar sus emociones y puede trabajar. Imaginaros, insisto, ¿no?, que esta persona pues ha tenido un conflicto con un compañero y está alterado. Pero gracias a la práctica que tiene, ¿no?, de mortificación de sus emociones, que ni sabe que él o ella nunca lo llamarían así, pero de hecho es eso. Pues esas emociones se pueden calmar, se pueden serenar, se pueden controlar y la persona puede seguir dando clase. De otro modo, si no hubiera esta frustración sistemática, pues la persona se vería desbordada. Se vería desbordada por sus emociones y a lo mejor pues explotaba, prepararía un follón, un altercado y qué sé yo, pues tendría a lo mejor que dejar ese día de ir a clase, tendría que irse a casa, no lo sé. Fijaros, por tanto, lo importante que es, ¿no?, el poder controlar las emociones, la rabia, el odio, la envidia, los impulsos de atracción sexual, etcétera, etcétera. Te permite ser libre. Bueno, pues lo mismo ocurre a nivel espiritual. Lo que ocurre es que a este nivel la persona también se ve libre no solamente de las emociones, sino también de la tiranía de la mente. Es decir, de la tiranía de lo que yo creo que es bueno o es malo, de lo que yo creo que está bien o que está mal, de mi capacidad de dirigir, de juzgar, de razonar. A este nivel, la mente también, no solamente las emociones, la mente también se mortifica, se purifica, se serena. Y lo que se consigue es una inmensa libertad. Es decir, en los niveles espirituales, los de arriba del todo,
toda la vida se organiza en torno al Espíritu. Aleluya. Toda la vida se organiza en torno al Espíritu. Es decir, que si una persona normal, ¿no?, el ejemplo que poníamos antes, sí que siente la presencia de Dios, ¿no?, pero su vida está organizada según otro tipo de lógicas, dependiendo, como digo, pues de los ambientes en los que está. Sin embargo, a nivel espiritual, esa presencia espiritual se convierte en el centro y todo se organiza en torno a ese centro, a esa intuición que llamamos el alma, que llamamos el espíritu, que llamamos el centro espiritual, y se convierte, como digo, en el centro de la vida, y todo se tiene que organizar en torno a eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que el piso 100, pues también va a haber una cocina, pero va a ser una cocina espiritual. Y cuando se cocine, se va a hacer de una manera profundamente espiritual. Y también va a haber, pues, un comedor, una sala de estar. Pero en esa sala de estar va a ser organizada según el espíritu. Y también va a haber un cuarto de aseo, ¿no?, un servicio, un cuarto de baño. Y dirá alguno, ¡ay, qué asco! Mejor que esto, pues, separarlo de lo divino, de lo espiritual. No está bien que Jesús esté ahí. Bueno, pues esto es lo interesante también, ¿no? Que evidentemente la persona que vive en un piso espiritual también necesita un cuarto de baño, ¿verdad? Porque, como decimos en español, no hay cosa más repugnante que las personas tan piadosas que mean agua bendita, ¿verdad? Nadie quiere estar con ellas. Y ciertamente estas personas espirituales no son así. Y ciertamente estas personas quieren que el Señor Jesús esté presente también en los actos que consideramos más repugnantes. Ir al servicio, bañarse, pero no solamente bañarse, sino ir eso al váter, donde hacemos lo que sabemos que hacemos. Evacuar. ¿Ha de estar el Señor presente ahí? La respuesta es total y absolutamente. Una persona espiritual, mis queridos amigos, es aquella que es consciente más que nadie de la negatividad que le habita. Sabe de su odio, de su rabia, de su envidia, de sus deseos de satisfacción, de sus deseos sensuales, de su miedo, de sus dudas. Sabe de su obscenidad. Sabe de todas estas cosas. La luz espiritual que viene del Señor ha iluminado profundamente todos los rincones de su ser. Y no se avergüenza. Lo ha acogido con calma, sin tanto miedo. No piensa que Dios le vaya a condenar y le vaya a fulminar porque se sienta atraído por una chica o porque sienta envidia. Lo acepta. Este conocimiento, ¿no?, de sí mismo es absolutamente esencial en la vida espiritual, en el camino espiritual. Y la falta de este conocimiento es desastrosa. Quiero poneros un ejemplo, ¿no?, para que podamos entender esto. Creo que todos conocéis y sabéis que los coches de carrera tienen en la parte de atrás un aparato que se llama el alerón. En inglés se llama spoiler. Un alerón. Y la función del alerón es fijar el coche a la tierra, a la carretera, al firme. Fijarlo. Evidentemente,
al fijar el coche, pues hace que corra menos, ¿no? Pero si no hubiera un alerón, es decir, si el coche no estuviera bien fijado a la tierra, ¿qué ocurriría? Que como son coches tan potentes, tan veloces, volarían. Y como un coche no está preparado para volar, no es un avión, al volar se estrella. Como hemos visto en montones de casos en las carreteras de los coches de Fórmula 1, ¿no? Que ¡boom! Y algunos se estrellan. Y me diréis, ¿y es que se puede no estrellar? La respuesta es sí, absolutamente. Hay casos, por ejemplo, hay casos sobre todo en los líderes, ¿no? De gran influencia, de gran poder, líderes mundiales, primer ministros, ¿no? Que como tienen tanta conciencia, ¿no? De su capacidad, de su valía, acaban como delirantes, ¿no? Como paranoicos, con delirios de grandeza. Acaban enfermos. Y también ocurre, ¿no? En grandes deportistas, en artistas, ¿no? Etcétera, etcétera. Un caso que me viene a la mente ahora es el de Tiger Woods, que como sabéis estuvo envuelto en follones de tipo sexual. Y este chico pues decía que, bueno, pues que él no percibía que, aunque estaba casado, pues que tener pues ese tipo de aventuras con otras mujeres fuese algo normal, porque pensaba él que las normas que sirven y que valen para otras personas se aplicasen a él, porque él era superior. Entonces estas personas piensan que son superiores y no están asentados en la tierra y por eso vuelan y por eso se estrellan, ¿no? También ocurre con líderes de sectas, líderes religiosos muy carismáticos, algunos de ellos muy dotados, pero que precisamente por eso, por estar tan dotados, por ser tan carismáticos, pues piensan que, bueno, pues que los principios y la moralidad de todo el mundo, pues que no es para ellos, que ellos están por encima de esa moralidad y vuelan y se estrellan y cometen grandes abusos, porque piensan, como digo, que ellos están por encima de todo eso. Abusos económicos, abusos sexuales, y se estrellan. Por eso es fundamental, queridos hermanos, que entendamos que el ser humano tiene dos principios y los dos son absolutamente necesarios. Un principio negativo, que es la tierra, tomar tierra, estar bien asentado. Y un principio, llamémoslo así, positivo, que es el cielo, la cabeza. O sea que con los pies estamos firmemente asentados en la tierra. Y con la cabeza estamos orientados hacia el cielo. Entonces las cosas funcionan. Por eso todos los santos insisten tantísimo, ¿no?, en la importancia de conocerse a uno mismo. Y este conocimiento es positivo y negativo. Por una parte, el principio humano que nos hace tomar tierra y el principio divino que nos orienta hacia el cielo. Por eso insisto, ¿no?, en los pisos espirituales. No es que todo sea puro y perfecto. No. También hay lugar para la negatividad. Pero es que también en esa negatividad el Señor está presente. Si recordáis, en la última charla, pues os comentábamos la canción, ¿no? Jesús es mi Salvador, Jesús es Señor. Bueno, pues eso que en los niveles previos, ¿no?, se canta con deseo, en este nivel espiritual es una realidad. Y el Señor Jesús ha tomado posesión de todas y cada una de las áreas de la vida de la persona. Nada queda escondido. Nada queda bajo el poder del yo. Todo se rinde, todo se somete, todo se entrega. Y todo es, en ese sentido, espiritual.
En estos niveles hay una expresión que ya hablaremos mucho de ella y se llama la práctica espiritual. Que para entendernos, pues es lo que nos hace de alguna manera como estar en forma espiritualmente, ¿no? Lo mismo que a nivel físico, ¿no? Necesitamos hacer de ejercicio para sentirnos bien, ¿no? Necesitamos correr o andar. A mí me encanta el tenis, también practico tai chi. Y yo necesito este ejercicio pues para sentirme en forma, ¿no? Bueno, pues a nivel espiritual, de una manera análoga, también existe y es esencial. Y las personas ven la profundísima necesidad que tienen de una práctica espiritual. Ya hablaremos de ella porque veréis que es algo radicalmente necesario, ¿no? Bueno, pues a este nivel todo, absolutamente todo, forma parte de la práctica espiritual. O lo que, por ejemplo, en la renovación carismática decimos, ¿no? Que alabamos a Dios por todo, absolutamente por todo. Todo. No podemos decir, mira, cuando las cosas me salen bien o cuando las cosas, pues, estoy a gusto, entonces sí, alabo al Señor y le bendigo. Para nada. Por eso, a nivel espiritual, ¿no? Experimentamos la inmensa liberación, la infinita liberación, ¿no? De la tiranía, de los niveles inferiores. Es decir, que al nivel emocional, ¿no? Yo disfruto mucho. Si me va bien las cosas. Si, por ejemplo, tengo un cáncer, como me pasó a mí, pues ya no hay lugar para el disfrute. Hay lugar solamente para la angustia y para la depresión. Sin embargo, cuando vivo en el nivel espiritual, un cáncer también es parte de mi práctica espiritual. Y no lo experimento como algo malo, lo experimento como una bendición, porque me va a acercar al Señor. Y la práctica va a consistir en eso, ¿no? En hacer que el cáncer, pues, me acerque más al Señor. Y todo va a integrarse en la práctica espiritual. Desde ir al hospital, la quimioterapia, la radioterapia, las largas esperas en los hospitales, las molestias. Todo se acoge, todo se bendice. Ni una mala palabra, ni una queja. Y uno experimenta la liberación. O, por ejemplo, la liberación del nivel mental. Tan importante. Por ejemplo, imagínate este profesor, ¿no? Que os comentaba antes. Pues imaginaros que en el trabajo, pues promocionan al de al lado, que es más joven que él, que lleva menos tiempo. Sin embargo, es al de al lado al que promocionan. Y ante todo el mundo, él ha quedado, pues eso, como alguien sin respeto, como alguien que no se le valora. Como dicen aquí, pues en Oriente, no quedan sin cara, ¿no? Y lo que en nivel mental supone una humillación peor que la muerte, supone eso, el sentirte desnudo, sin dignidad, sin valor. ¿Qué te espera? Pues la depresión. Es decir, que también el nivel mental se disfruta si te van bien las cosas. Pero si no, es angustioso, es terrible. Sin embargo, eso mismo, esta misma experiencia, ¿no? De verte no promovido, de verte rechazado, a nivel es parte de la práctica espiritual. Y lo ves como algo doloroso, por supuesto, porque a nadie le va a agradar. Pero lo vas a vivir en el Señor. Y te va a acercar al Señor, te va a acercar a Jesús. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús también fue rechazado. Porque Él también vivió la humillación.
porque Él también por nosotros se vació de sí mismo, se rebajó. Y si eso te ocurre a ti, no lo vas a vivir como algo malo. Lo vas a vivir como algo espiritualmente bueno, como una bendición, dolorosa, por supuesto, pero tampoco te va a importar tanto. Porque tu centro no está a nivel mental. Centro quiere decir que el nivel mental es lo absoluto. El nivel mental ya ha dejado de ser absoluto. Se convierte en algo importante, pero relativo, en un instrumento. Lo absoluto va a estar a nivel espiritual. Y verás que el mal, que también existe a nivel espiritual, tiene que ver mucho más con el espíritu y menos con los niveles inferiores. Queridos hermanos, ¿qué deciros? Aleluya, qué gozo y qué maravilla. Y me encanta poder estar aquí con vosotros hablando de esto, ¿no? Y hay tanto que hablar. Y en este camino de los niveles espirituales, pues vamos a acoger la enseñanza profunda, ¿no? El testimonio de nuestros queridísimos santos, ¿no? Santa Teresa, San Juan de la Cruz, que tanto nos han enseñado. Y que el que ellos vivieron es para nuestro beneficio. Por eso veremos pues que aunque nosotros estemos a años luz de su experiencia, pero nos gozamos. Nos gozamos de lo que ellos experimentaron. Porque, insisto, aunque ellos hablan de cosas que a lo mejor nosotros nunca vamos a experimentar, pero a mí personalmente, a mí me basta de saber que ellos lo han vivido. De alguna manera me satisface. Porque, queridos hermanos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, el maestro Eckhart, Taulero, Susón, grandes místicos dominicos, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa la pequeña Santa Teresa del Niño Jesús, todos estos hombres y mujeres me pertenecen y te pertenecen. Son mis hermanos y su experiencia es la tuya y la mía. Y este es el grandísimo gozo y beneficio del nivel espiritual. Se diluyen las barreras. Entramos en una comunión. Yo por eso cuando leo su experiencia me llena de gozo. Me alegro y como María también me alegro en el Señor. Por eso lo que nos mueve a entender y a conocer todas estas cosas no es el puro interés intelectual, sino que es el deseo espiritual de que nos alimenten, de que nos consuelen, de que nos den luz, paz, gozo y amor. Es hermosísimo. Y acabo diciéndoos que incluso para mí como psicólogo, ¿no? ¿Qué cosa mejor que conocer no solamente lo que es la mente ordinaria del ser humano, sino la mente sobrenatural de estos grandes hombres y mujeres, nuestros queridos hermanos, los grandes místicos? También son tuyos y míos. Que el Señor te bendiga. Aleluya.